Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile. Es viernes, como lo sabe mejor que nadie Tania González. Empieza nuestro panel de conversación con Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Tenemos acá en el estudio al diputado del Partido Comunista por la región metropolitana, distrito 8. 8. Sí. 8. Sí, Marcos Barraza. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Monse y Patricio. Y desde la región de Valparaíso nos acompaña Raúl Celis, abogado militante de Renovación Nacional. Muy bienvenido, Raúl. Serrat, buenos días, Marcos, también. No nos vemos desde antes de la elección, que algo comentamos respecto de la suerte que te deseaba, y a todos los auditores y televidentes de Radio Universidad de Chile. Sí, bienvenido Raúl, Marcos. Claro, ya habían estado antes en esta dupla, además se conocen de la Convención Constitucional. Nos conocemos bien. Sí. Así es. Así que muchos saludos. Sí. Oye, bueno, el tema de esta agresión que sufrió la ministra de Ciencia de la Universidad Austral ha tenido varias repercusiones. Yo no quiero ser repetitiva con el tema de la condena enérgica, sin ningún tipo de condicionamientos ni peros, ¿no? Que hemos expresado también acá desde la radio y en general el mundo político, creo que con muy poquitas excepciones, pero en general ha sido ese el tono. Ayer Gonzalo Miller acá en la radio decía que, claro, está el tema de condenar la violencia primero sin este tipo de violencia, o sea, todo tipo de violencia, pero esta en particular, sin ningún tipo de condicionamiento, y luego explicar lo que pasó, ¿no? Que son cuestiones que, decía él, corren por un carril separado. Creo que es algo que también en lo que también podemos entrar, ¿no? Pero bueno, esto ha tenido repercusiones en el ámbito político legislativo, ya que tenemos a un diputado acá. Quería partir, Marcos, preguntándote por qué se ha hablado del tema de estos proyectos que se presentan el día martes, que tiene que ver con la violencia escolar. Y ayer le preguntaban a la ministra vocera si es que iban a presentar indicaciones, y ella no lo descartaba para incluir a universitarios, ¿no? Le preguntaron también a la ministra de Ciencia, ella se manifestaba partidaria de quitar beneficios como la gratuidad a quienes se vean envueltos en estos hechos. ¿Qué te parece? Porque esto va a ser parte del debate legislativo, ya lo está haciendo a nivel político, ¿no? Pero ya en concreto con algo, o sea, con un texto, ¿no? Que va probablemente va a ser indicado, ¿no? Este proyecto. ¿Qué te parece a ti? ¿Tú eres partidario de ampliarlo? Y te parto preguntando también qué te parecen estos proyectos que se presentaron hace un par de días. A ver, lo primero es que lo que ocurrió en la Universidad Austral de Valdivia, uno no puede aceptarlo, tiene que rechazarlo. Y tendrán que funcionar los protocolos universitarios respecto de los procesos disciplinarios. Pero con la misma claridad que digo eso, también tengo que ser muy claro en señalar que veo un discurso de aprovechamiento político por parte de la derecha respecto de una instrumentalización permanente y sostenida de la agenda política, forzando su agenda legislativa. Y lo digo con claridad porque hay mucha retórica por parte del gobierno que lo que busca, partiendo por el presidente de la República, no es otra cosa que debilitar la educación gratuita. O sea, yo quiero poner las cosas en su contexto y en una línea temporal real. El gobierno de mutuo propio anunció la supresión de la educación gratuita para los mayores de 30 años.
en un intento por podar un beneficio social que posibilita derecho a la educación en quienes no tienen ingresos, que no de otra manera no podrían acceder a la educación superior de ninguna manera. Y a continuación, a partir de esta situación en particular, se intenta establecer medidas de sanción que requieren un debate mucho más riguroso. Y lo voy a poner de esta manera. El gobierno partió planteando el agravamiento de las penas para escolares que cometan hechos delictivos en las escuelas. Pero el gobierno no aclara y no da un debate más profundo respecto de cuál es la ponderación de la gravedad de los hechos. El gobierno presentó un proyecto de ley donde argumenta que el 2025 hubo 56.000 hechos asociados a incidentes policiales en las escuelas. Pero no aclara que el 20% son vulneraciones de derechos para niños, niñas y adolescentes. Entonces, hace tabla rasa. Lo que intenta es construir un relato que homogeneice el problema de la violencia, que es real. Si nadie está diciendo que no sea real. Pero desde el punto de vista del impacto y de las soluciones, requiere un análisis mucho más riguroso, más serio, y no solo efectista en términos comunicacionales. Porque la violencia en la escuela, la violencia remite a consideraciones de ciclo vital, a grupos etarios, a tipología de las agresiones. Y lo que es más grave aún, la justicia para menores de edad, en términos de responsabilidad penal adolescente, se ha construido sobre la base de dos principios: reinserción social y restauración a propósito del daño ocasionado a la comunidad. Y las sanciones propuestas son sanciones que en los hechos no son compatibles ni con la reinserción ni con la restauración del derecho vulnerado. Porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. No nos olvidemos de aquello. Y en materia de educación superior, lo más claro es que el gobierno no quiere la educación gratuita. O sea, no ser una excusa, en el fondo. Es una excusa permanente para instalar una regresión histórica. Raúl. Yo creo que en esta materia hay que partir, Patricio, Montserrat, Marcos, por hacer una distinción. Y esta distinción es entre dos tipos de violencia. Una, la violencia de los que podríamos llamar los lobos solitarios, como es el caso de lo que ocurrió en Calama, en los establecimientos educacionales. Lobos solitarios que en algunos casos yo diría que buscan prácticamente el suicidio con sus conductas de violencia contra estudiantes, y cuyo origen, cuyo nacimiento obedece a múltiples causales, pero yo diría fundamentalmente a dos, si tuviera que resumir: padres ausentes y, en segundo lugar, un problema de la falta de autoridad. Ese es un tipo de violencia que se da principalmente en los establecimientos educacionales y respecto de alumnos del mismo establecimiento o los inspectores, etc. Y hay otro tipo de violencia que es lo que podríamos definir como violencia política. Esta violencia política se da principalmente en grupos que yo calificaría como de anarquistas y que es mucho más antigua en el país. O sea, esta la hemos vivido desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora con una inusitada violencia. Pero sí creo que es importante hacer esta distinción porque son fenómenos distintos: el lobo solitario, la violencia política. Establecido lo anterior, el artículo 19, número 10 de la Constitución Política garantiza el derecho a la educación. El Estado garantiza el derecho a la educación. Si el Estado garantiza el derecho para que las personas puedan educarse, también esta garantía este derecho tiene una contraprestación por parte del Estado. Y esta contraprestación consiste en que este derecho se respete
Y en este sentido es perfectamente válido que se apliquen medidas para obtener su respeto. Veía en algunas encuestas lo que se está diciendo hoy día respecto de algunas de las medidas anunciadas por la violencia escolar, que el 89% está de acuerdo en que se apliquen sanciones más severas, 77% está de acuerdo en la revisión de mochilas, 75% en la inhabilidad para gratuidad. En fin, creo que esto por supuesto requiere una discusión, un debate, pero a mí me parece que el Estado tiene la obligación de enfrentar esta obligación que le pone la Constitución política y adoptar medidas para que se pueda cumplir con este derecho a estudiar. Y quería también hacer una referencia a que en el caso de los lobos solitarios, a los estudiantes, a los alumnos de establecimientos educacionales secundarios, primario y secundario, en la Superintendencia de Educación el año 2025 hubo poco más de 20.000 denuncias por convivencia escolar. Y aquí la tasa de denuncias, que es interesante, en los colegios particulares subvencionados es de un 16,4%. En el caso de los particulares pagados es de un 15,2%. Y en el de los establecimientos públicos un 13,4%. Entonces aquí hay una cierta transversalidad, por decirlo de alguna manera, en el sistema educativo, en cuanto a que la violencia no distingue entre establecimientos públicos, entre establecimientos privados. Estamos hablando de establecimientos de alumnos no universitarios, sino que escolares. Sí, ahí Raúl, siguiendo la línea que se ha planteado en las dos intervenciones de ustedes, una es la discusión sobre cuáles son las sanciones que deberían recibir los estudiantes que participan de hechos de violencia, ¿no? Más allá de las que están ahora formalmente establecidas, ya sea por los reglamentos internos de las universidades o por la vía del Código Penal, si es que hubiera situaciones de tal tipo, ¿no? Pero una segunda es una interpretación de carácter más político que hacía Marco respecto a que la mención a la cancelación de la gratuidad en este tipo de casos tenía que ver con una orientación más general del gobierno. Sobre esa interpretación, ¿cuál es tu punto de vista? El aprovechamiento político. Exacto. No, yo no creo que haya un aprovechamiento político. Desde luego, cuando se hablaba de gratuidad, de eliminación de la gratuidad para mayores de 30 años, era para personas que no hubiesen ingresado todavía a los establecimientos educacionales. No es que uno cumpliera 30 años y se perdía el beneficio. Yo no creo que haya un ánimo en el gobierno, para nada, de eliminar la gratuidad en los grupos que más lo necesitan. Ahora, gratuidad infinita para todos los grupos, no, y en eso yo también estoy de acuerdo, porque el sistema quebraría. Uno puede decir, a mí me gustaría que fuese gratis para todo, pero tengo que financiarlo, si no lo puedo pagar. Pero no creo yo ver en el gobierno una intención de eliminar la gratuidad, simplemente de acotarla, de hacer exigible, en el caso de los créditos con aval del Estado, las deudas, que veía que ha habido una recuperación importante en los últimos días, de acuerdo al Tesorero General de la República, y simplemente más bien ordenar después de un periodo de excesiva relajación que yo diría así fueron los últimos 4 años. Yo Marco creo Barraza. que es una afirmación que no comparto, Raúl, porque está ordenado el sistema de educación gratuita. De hecho, las personas que son beneficiarias de educación gratuita que tienen 30 años son del orden de 9.000 personas a nivel nacional. Y está parametrizado el beneficio. No se puede extender más allá de lo que dura la carrera. Entonces no hay tal desorden. O sea, y la argumentación que sostiene el gobierno es precisamente sobre la base del desorden. Y es muy grave afirmar que hoy yo tengo 30 años, tú puedes tener educación gratuita, pero mañana el que ingrese después no tendrá educación gratuita. Es una forma oblicua, mañosa, de argumentar el término de la educación gratuita. Es muy parecido a lo que dijo el Partido Nacional Libertario respecto de la PGU.
PGU sí, pero para los que están vivos. Para los nuevos no. O sea, es muy grave. Es muy grave. Entonces lo quiero plantear porque en el fondo lo que se está tratando es de reparametrizar los criterios para acceder a la educación gratuita. Se quieren recortar, ir podándolos. Porque no se comparte la educación gratuita, porque no se comparte la movilidad social, porque no se está de acuerdo con que los sectores de menores ingresos tengan un beneficio del Estado. Es una definición ideológica. Es una definición ideológica, como lo así también es el discurso del gobierno respecto de la violencia. Porque la fenomenología, o sea, Raúl hace un análisis de la distinción de la persona que tiene violencia, que tiene conductas violentas individuales y particulares. Él los denomina lobos. Yo diría que son... Sí, así lo denominaste, pero yo creo que el debate es más serio. Es distinguir el nombre que da Germán Gese, por si acaso, los lobos solitarios. Sí, pero hay que distinguir conductas violentas a propósito de patologías mentales, porque que es el caso de Calama. Que es el caso de Calama, y que yo comparto con que es un problema transversal, individual y transversal, porque es una escuela subvencionada, no es una escuela pública, y es una gran escuela a la que ocurrió esto. Es un liceo emblemático de Calama. Pero hay que distinguir conductas individuales de conductas colectivas, y hay que distinguir la fenomenología de la violencia. Respuestas impulsivas legislativas empeoran las cosas. Sí, Marcos, sí, quería ir justo a eso, porque ayer Pablo Tolosa, también ex colega de ustedes en la convención de la UDI, decía que a raíz de todo esto, este proyecto, no recuerdo cómo se llama, los proyectos que presentó el gobierno el día martes contra la violencia escolar iban a pasar por un tubo, lo dijo así literalmente, ¿no? Y bueno, está toda esta discusión sobre si ampliarlo a los universitarios. Y ahí te pregunto, ¿cómo ves la viabilidad de esta iniciativa, tomando lo que plantea Raúl, de que hay una alta valoración, si uno ve las encuestas, de quitar ciertos beneficios, ¿no? Endurecer la mano, claro. O la revisión de mochilas, en fin. Uno puede ir al detalle, que lo hemos hecho también acá, de quién va a revisar las mochilas, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto afecta a la comunidad escolar. Pero el principio de quitar un beneficio social por cometer un acto vandálico, un delito puede ser, o incluso no un delito, ¿cómo lo ves? Porque esto uno lo podría extrapolar también a otros beneficios sociales. Pienso en la PGU, por ejemplo, ¿no? Alguien que comete una falta, un delito, un acto vandálico, podría ser también castigado de esa manera. Es un principio, ¿no? Lo planteo más allá incluso del tema de lo que ocurrió con la ministra Lincolao. Yo creo que lo que uno no puede es normalizar la violencia, de ninguna manera. Y creo que en el discurso del gobierno, y particularmente en el discurso del presidente Kast, hay una normalización de la violencia. Porque él, con justa razón, condena hechos de violencia, pero del mismo modo impulsa la libertad de criminales de lesa humanidad, que son lo más violento que hay, por decreto que él mismo quiere impulsar. Eso es normalizar la violencia. O sea, nunca he escuchado al presidente Kast un acto de contrición que diga: yo me equivoqué apoyando a Paul Schaeffer y a Colonia Dignidad, que era un pedófilo. Y eso es un acto de normalización de la violencia. Ya, pero hay quien te podría contestar, pero eso es otra cosa y pasó hace tiempo. A ver, lo que quiero señalar es que hay que tener coherencia discursiva. Hay que tener un planteamiento coherente. Y yo creo que en los hechos el problema de la violencia en las escuelas es real. ¿Pero te parecen bien las medidas como la revisión de mochilas? O sea, yo en lo personal creo que el proyecto de la ley, que todavía no entra en vigencia, que establece de convivencia escolar. De convivencia escolar, que establece la habilitación de acuerdo a lo que las comunidades educativas definan respecto de tener pórticos, le da preponderancia a la decisión de la comunidad. Y a mí me parece correcto eso. Me parece, o sea, que cada comunidad lo decía. Que es la ley. La ley así lo define. Creo que el debate respecto a la revisión de mochilas es más riguroso aún.
Porque medidas coercitivas a veces lo que hacen es reafirmar o fortalecer conductas violentas. Raúl. Lo voy a plantear de esta manera. En estos días han surgido más noticias respecto a hechos violentos de estudiantes entre estudiantes. Incluso en Valparaíso hubo una suspensión de clases a propósito de un posteo en redes de una amenaza de un estudiante a otro estudiante de manera anónima. Entonces, lo que quiero decir es que hay que legislar con seriedad, no de manera impulsiva. Si estamos hablando de la niñez, de la adolescencia, estamos hablando de que hay que reparar conductas. Y no me niego al debate, pero a un debate riguroso. Raúl Celis. Sí, hay dos puntos que mencionó Marcos que yo creo que uno tiene la obligación de aclarar. Esto de que a la derecha no le gustaría la gratuidad como principio, eso es absurdo, Marcos. Como absurdo es señalar que el Partido Comunista, en el Partido Comunista se comen a los niños o a las guaguas. Eso lo decía la derecha. Todos los sectores políticos pretendemos lo mejor para el país, ¿no? Eso es un principio evidente, ¿no? Independientemente que sea uno de izquierda o derecha, siempre pensamos o aspiramos a gobernar para que el país esté mejor, no para que el país esté peor. Y por eso yo siempre digo, he señalado, usaba esta frase de sentido común para Chile, de que uno no siempre tiene la razón, puede estar equivocado, y para eso justamente se debate, se discute. Evidentemente, en el sector de centro derecha hay mucha gente que está dispuesta, o sea, aplaude el principio de la gratuidad. Si básicamente toda nuestra mentalidad se basa en el esfuerzo individual, en la superación de las personas. Y como punto 2 de aclaración, esto del desorden, yo me referí al desorden del gobierno que se manifiesta en muchísimos ámbitos. El desorden en el cobro del CAE, por ejemplo, que se multiplicó varias veces, la falta de cobranza. De hecho, no se había cobrado el CAE en los últimos años por parte del gobierno anterior. El gobierno en el desastre de orden en materia de finanzas públicas, que eso es un hecho de la causa, la falta de pago de proveedores, en fin, creo que esas dos cosas, Marco, hay que dejarlas bien estipuladas, que aquí no hay una afirmación de que unos son buenos y unos son malos. Unos tienen el 100% de la razón y los otros no tienen el 100% de la razón. Por eso hay que erradicar del debate público la idea de chilenos bien nacidos versus chilenos no bien nacidos. Bueno, y está bien, están diciendo lo mismo. Por eso hay que erradicarlo de la alocución pública, que es lo que dijo el presidente de la República el otro día. Bueno, consensuemos que todos chilenos bien nacidos. ¿Les parece si vamos a un breve alto porque es la hora de la pausa y a la vuelta retomamos con estas y otras conversaciones? Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Nelly Bustos, académica del INTA, y junto a Natalia Rossi, nutricionista de la Dirección de Extensión y Comunicaciones del INTA, les queremos hacer una invitación a escuchar Interruptores, un programa del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. En este espacio dialogaremos sobre alimentación, salud y bienestar desde la evidencia científica. Interruptores. Todos los lunes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Canto Hermano, Canto Libre. Un concierto que rinde tributo a dos grandes y queridos referentes de la música latinoamericana.
Atahualpa Yupanqui y Víctor Jara. La noche contará con una profundidad emocional inigualable gracias a sus protagonistas. Cecilia Ballesteros, cantante y nieta de Atahualpa Yupanqui, y Francesca Ancarola, una de las voces más destacadas de la música chilena actual, reconocida por su maestría al interpretar y reinventar el cancionero de Víctor Jara con una sensibilidad única. Viernes 17 de abril, 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro, 509, Providencia. Entradas en Portal Tickets. El programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH, y de Radio Universidad de Chile, realizará desde este viernes a las 17 horas y durante las próximas 4 semanas entrevistas a los candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile. Sintonízanos en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Son las 9:06 en este viernes 10 de abril del año 2026. Voy a tratar de ser lo más ordenado posible para plantear el tema siguiente, porque creo que esto tiene una arista estrictamente judicial y puede tener eventualmente una arista más política, que es la situación de la senadora Camila Flores, senadora de Renovación Nacional y de la región de Valparaíso, tal como nuestro panelista Raúl Celis. Bueno, en lo que es estrictamente judicial, ahí, bueno, Raúl, nosotros los periodistas, ustedes los abogados, tenemos este deber de la presunción de inocencia, por lo tanto no podemos hacer afirmaciones taxativas, pero la información que se ha conocido hasta el momento no solamente es digna de ser investigada, sino que es bastante grave. Aparecen casos concretos, periodos específicos, montos, quién lo pidió, quién lo entregó y el cálculo que se hace en principio en la investigación que se está llevando a cabo de a cuánto ascendería la razón por la cual la senadora estaría siendo acusada de fraude al fisco de aproximadamente 300 millones de pesos, con esto que además tiene un modus operandi bautizado que es la cuota Flores, ¿no? Eso es lo judicial, Raúl, y por supuesto te vamos a dar la palabra para que lo analices como espectador y como abogado también. Pero está esta otra arista más política que me la quiero permitir esta mañana, porque la figura de la senadora Camila Flores es la figura de una dirigente que ha tenido un ascenso fulgurante en la política chilena, que siendo muy joven llegó al Senado de la República, y que no es consensual en Renovación Nacional en general, pero tampoco en la región de Valparaíso. Quiero rescatar para estos efectos una entrevista que hizo la radio Bio Bio el 18 de noviembre del 2025, 2 días después de la elección parlamentaria, donde el diputado Andrés Celis señalaba que Camila Flores no representaba los valores y principios de Renovación Nacional. De hecho, dijo textual: Renovación Nacional es un Andrés Longton, un Luis Pardo, un Andrés Celis, y no una senadora como lo va a hacer Camila Flores, que representa más un perfil de una senadora republicana. Agrego nomás que ocurrió con la senadora electa Flores algo que a mí me pareció insólito, que es que siendo recién elegida empezó a señalar la posibilidad de dejar al partido por el cual recién había ganado la elección. Bueno, separo las dos dimensiones, Raúl, no porque estén vinculadas, pero nos da la oportunidad para analizar tanto el caso judicial como la figura política. En primer lugar, yo lamento lo que está pasando, lo que le está pasando a Camila Flores. Yo la conozco desde hace muchos años, puede ser 15, desde que era pareja de Percy Marín, estuvo casada con Percy era consejero regional, cuando yo era intendente regional, por lo tanto la conozco desde que ella era, no sé, veinteañera y con 20 y poco. Las investigaciones judiciales uno las tiene que respetar, ¿no? Es peligroso formular juicios anticipados.
Hay un par de hechos que a mí me llaman la atención. Esto se inicia con una denuncia anónima en octubre del 2025, o sea, en época de campaña electoral. Eso a mí no me da muy buena espina. Es cierto lo que ha señalado Patricio respecto a que se ve en WhatsApp y habría alguna declaración, pero eso no involucra directamente a Camila Flores, sino que a gente que trabajó con Camila Flores. Y yo por experiencia creo que uno tiene que ser como muy, muy, muy cuidadoso en quiénes pueden ser los responsables de la comisión de los eventuales delitos. Por eso yo prefiero basarme en la presunción de inocencia. Y bueno, si la justicia dice otra cosa, terminan desaforándola y eventualmente condenándola, será es la justicia la que ha hablado, es la justicia la que estableció la verdad jurídica, y uno no tiene otra alternativa sino que respetarla. Yo hablé con Camila cuando ella hizo estas declaraciones de que quería dejar Renovación Nacional. Ya estaba un poco sentida con el partido en ese momento, ¿no? Y le dije, mira, no tomes decisiones apresuradas. Esto lo pueden confirmar con ella. No tomes decisiones apresuradas, no tiene sentido que dejes el partido en este momento, porque acabas de ser elegida senadora, tu voz va a ser muy importante, la palabra de un senador dentro de un partido es fundamental. Por lo tanto, ojo ahí, Camila, tómate tu tiempo. Se lo tomó, por lo menos ya van varios meses y no ha dejado el partido. Yo creo que más bien estaba molesta con la dirigencia superior del partido, que apoyaba más abiertamente a otros candidatos que a ella. Lo mismo yo podría decir en el caso de mi hermano Andrés, que el partido también apoyaba más vistosamente a otros candidatos. Pero eso no justifica para salirse del partido. Pero en fin, a lo que quiero ir es que uno tiene que esperar y ser respetuoso de lo que resuelvan los tribunales. Si finalmente termina siendo condenada, bueno, esa es la verdad jurídica y tendrá que atenerse a las penas del caso. Pero uno tiene que ser en esto muy, muy, muy cuidadoso. Para eso están los procedimientos. Por algo la investigación se estableció que fuese secreta, por algo no se dio a conocer hasta hace unos días, de modo que yo sería bastante cauto en esta primera etapa, por lo menos. Sí, la senadora no ha sido formalizada y de hecho la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, dijo ayer que un parlamentario o militante de RN que sea formalizado se le va a suspender la militancia, como por una política del partido. Claro, y todavía ella no ha sido formalizada. Ahora, bueno, hay protocolos internos, lo decía también la presidenta del Senado, que milita en RN, Paulina Núñez, en el caso del Senado, para poder pesquisar este tipo de situaciones. Y la pregunta es si es que esto es efectivo, independiente si está vinculado o no la figura de Camila Flores, si es que hay más casos similares, ¿no?, de fraude, en el fondo, con las asignaciones parlamentarias, que creo que si fuera así, se debiera quizás investigar ahí, no solamente en este caso. Y te agrego, Marcos, también la posibilidad que ayer algunos planteaban de un desafuero, porque está la situación del senador Calisto, y eventualmente que es un proceso largo, lo sabemos, puede tomar años, de un desafuero, habría una correlación de fuerzas favorable, por ejemplo, para la oposición, ¿no? Como un factor también dentro de este caso. A ver, Monserrat, ¿me permites algo que es para Marcos, básicamente? Sí, que Raúl quiere acotar algo cortito. Sí, es básicamente para Marcos como insumo. A nosotros nos daban las asignaciones, Marcos, en la Convención Constitucional, que no eran de libre disposición nuestra, sino que directamente las entregaba la Convención. ¿Te acuerdas? Eso sí. Podría aplicarse también en el Congreso, que no sea uno el que distribuye, sino que directamente sean el organismo
el organismo, un organismo superior, distinto a uno, de manera de evitar la discrecionalidad. Sí, ahí bien breve antes de darle la palabra a Marco, pero aprovecho de preguntar, ¿los asesores de los parlamentarios qué régimen contractual tienen? No son funcionarios de la Cámara de Diputados, ¿no? O del Senado. No. Son funcionarios honorarios, o sea... Claro, se rigen por las reglas del derecho del trabajo, del Código del Trabajo. El Código del Trabajo, pero dependen del periodo del ciclo parlamentario. Ya, sí. Marco, adelante. Sí, no, mira, yo creo que siempre es mejorable el régimen de asignaciones. Yo no tengo ninguna duda de aquello. Y mientras más controles existan, mejor. Ahora, respecto a la situación de la senadora Flores, los hechos que se conocen son de extremada gravedad de confirmarse. Y por lo mismo, en mi opinión, lo que se requiere es una investigación lo más rigurosa posible. Lo digo en condicional todavía porque son noticias en desarrollo que están en la prensa. Son muy graves las acusaciones y está subordinado a lo que sea la investigación penal que corresponda. Bueno, vamos a ver qué le ocurre con este tema. Son bien importantes los antecedentes que se han dado a conocer, pero como bien hemos dicho acá también, tiene que avanzar la investigación. Justo ayer estaba haciendo clases en periodismo y le decía a los estudiantes, un periodista nunca puede hacer una afirmación en el contexto de una investigación judicial antes que las instituciones respectivas se pronuncien. Incluso los previene que les podía llegar demanda de vuelta si es que daban por sentadas cosas que judicialmente no se habían establecido. Sí, un periodista, un parlamentario, Así esto es. corre para todos. Bueno, llevándolos, Marco, Raúl, a otro tema, la próxima semana, de hecho se están afinando los últimos detalles, va a ingresar este proyecto de reconstrucción nacional. El gobierno insiste en ese nombre, aunque también desde el Congreso han tratado de ponerle proyecto pro inversión, pro crecimiento. La oposición o parte de la oposición lo bautizó como Ley Tutti Frutti. Pero bueno, aquí se incluye lo que comentábamos en el bloque anterior de eliminar o restringir la gratuidad para mayores de 30 años, pero un montón de otras medidas como la rebaja de impuestos, se habla de una gradualidad mayor, se habla de que no sean los 4 o 5 puntos, sino que se reduzcan a 4, si no me equivoco, eran 5 originalmente. Y bueno, algunas modificaciones a la propuesta original que se hizo, ustedes se acordarán, hace un par de semanas ahí en la comuna de Lirquén. Marco, parto contigo. ¿Cómo ves esta tramitación de este proyecto que es muy importante para el gobierno en el contexto actual? Que claro, con todo lo que hablamos en el primer bloque, de lo que ocurrió en la Universidad Austral, ha quedado pasado a un segundo plano, pero que continúa siendo el tema más importante, que los chilenos lo perciben, ¿no? Con el alza en el costo de la vida, lo que nos ha dicho también el IPC, ¿no? de marzo. Un punto, así es, y bueno, es un tema que va a continuar estando en la cabeza de las prioridades de los y las chilenas. ¿Cómo ves la tramitación de este proyecto que todavía no ingresa? Se espera que sea la próxima semana. A ver, lo primero es que yo creo que se va confirmando una hipótesis más estructural respecto de las motivaciones que tiene el gobierno para impulsar un proyecto legislativo mal llamado de reconstrucción, porque lo ha hecho una contrarreforma tributaria. Y está inserto dentro de un diseño político que es un shock neoliberal. El otro día el ministro Quirós, en una intervención, señaló que cuando el Estado no tenía recursos tenía que vender activos. Y vender activos es vender empresas públicas. Entonces, yo creo que el gobierno tenía sin duda margen de acción para efectos de absorber vía MEPCO el alza del combustible por los vaivenes internacionales, pero a propósito de esta intención de fabricar y generar una sensación de crisis económica, decidió traspasar el costo de las bencinas hacia las familias, pero no le está traspasando solo el costo de las bencinas. La Asociación de Industriales del PAN señaló que la semana pasada el alza iba a ser de un 10% en el pan, el principal alimento de la mesa de una chilena y de un chileno. Entonces, y eso es consistente con la presión inflacionaria que ya lleva a un punto
creciendo. Entonces, es una situación bien compleja, y es más compleja aún porque se instrumentaliza la reconstrucción como una ley miscelánea, pero en los hechos una reforma tributaria. Disminuir el impuesto corporativo de las grandes empresas y disminuir el presupuesto del Estado en un 3% es básicamente un contrasentido. Es básicamente un contrasentido. O sea, es empequeñecer al Estado, achicarlo en sus capacidades y del mismo modo empobrecer el debate político, que son concomitantes las ideas que están cursando en la derecha. Entonces, yo tengo la impresión de que el gobierno está muy complicado, y está muy complicado porque ¿cómo operó el gobierno respecto del MEPCO? Aplicó decretos para inhibir la utilización del MEPCO. No dio el debate legislativo. Y fue una decisión política. Fue una decisión política. Porque si daba el debate legislativo, iba a tener descuelgue de parlamentarios de derecha. Porque también, al igual que los parlamentarios de izquierda, perciben las carencias sociales. En la discusión de reconstrucción y esta contrarreforma tributaria encubierta, hay que dar un debate riguroso. Y el gobierno, si quiere entrar al debate de vivienda, tiene que pasar por vivienda. Ahí, Raúl, como a propósito de la eliminación del subsidio a los combustibles, la oposición levantó, pero no solo la oposición, analistas también levantaron la idea de que era un poco contraproducente, por un lado, recortar y por el otro lado, además, bajar impuestos, y que también era poco coherente, por un lado, el tema de los ministerios y por el otro lado, la disminución de los impuestos. Hay una cierta interpretación, que es una interpretación, esto no es una verdad científica, pero la comparto contigo, de que lo ocurrido con el episodio MEPCO, alza de los combustibles, en fin, y su consecuencia más directa en los niveles de desaprobación o de disminución de la aprobación del gobierno, han llevado a una cierta idea de que el paso siguiente hay que hacerlo de otro modo, ¿no? Y por lo tanto se plantea en términos interpretativos que esto que están haciendo los ministros Alvarado y García Ruminot, con trabajo prelegislativo, con conversaciones, con diálogo, sería una suerte de manera diferente, explícita, ¿no?, de proceder en relación a lo que se había hecho antes. Eso por un lado, pero agrego un segundo punto, que es que según lo que se conoce desde los mismos parlamentarios y desde los mismos partidos del oficialismo, se plantea que si se va a avanzar en un 4%, hay que, en la misma línea, hacerlo con gradualidad, ¿no? Que eventualmente se pueda consensuar, disminuir un punto el año 2027. No, si eso ya está, de hecho, otro un 0,5 y así sucesivamente, ¿no? Pero que es un poco distinto a lo que se había planteado en un principio, que era que se iba a plantear de una vez la disminución. No, la gradualidad siempre, entiendo que siempre estuvo, pero bueno, ahora se habla de más gradualidad. Ya, Raúl, te damos la palabra. Yo comparto la tesis de que en el caso de las alzas de las bencinas, inicialmente yo era bastante contrario a la forma que se hizo. Creo que fue algo violento. Pero luego de darle algunas vueltas más e informarme mejor, llegué a la conclusión que no había sido una mala idea. Lo que pasa es que había sido muy mal comunicada, porque había tenido compensaciones importantes. La bencina no beneficia exclusivamente a los sectores más pudientes, sino que a gran parte de la sociedad, pero a los sectores más pobres no les influye demasiado, salvo en lo que acaba de insinuar Marcos, en lo que se refiere al IVA. Y por eso que se establecieron una serie de paquetes de ayuda en favor de los sectores más pobres de la población. Yo creo que ahí hubo un problema de comunicación serio. Pero era inevitable el alza de la bencina. Chile tiene un precio de la bencina que es término medio, por decirlo de alguna manera,
si uno lo compara con los demás países de la OCDE. No tenemos el precio más caro, ni el segundo ni el tercero, estamos en el medio de la tabla. Sí subió más que en otros países, pero era inevitable, porque ¿cómo lo enfrentabas tú de otra manera? Emitiendo más deuda. Pero emitir más deuda es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que el gobierno entendió que había cometido algunos errores comunicacionales en lo que hizo con el MEPCO y ha estado cambiando su estrategia con metiendo, como uno diría, más política con el ministro del Interior y el secretario general de la Presidencia, con Claudio Alvarado y José García Ruminot, haciendo mucho más este trabajo prelegislativo que es clave. Si la política básicamente es eso, es discutir, argumentar, ponerse de acuerdo, no imponer determinadas ideas. Y creo que este es el camino que se está optando hoy día, de mayor diálogo con los sectores políticos antes de presentar un proyecto, es el correcto. ¿Y por qué se habla de esta agenda de reconstrucción nacional con los 5 ejes? Es muy claro, uno diría, es más de reactivación económica, pero lo que ocurre es que toda la campaña se diseñó como diciendo que el país estaba en una crisis enorme, en una crisis de seguridad, en una crisis económica, en una crisis de inmigración. Entonces, para hacerlo equivalente, se habla de la reconstrucción. Yo no le daría tanta importancia a ese nombre, que creo que es consecuencia de lo que se dijo en la campaña y que fue lo que llevó también al gobierno a obtener la mayoría en las elecciones del 14 de diciembre. Sí, Marco. Yo no creo que el problema remita a errores comunicacionales exclusivamente. Yo creo que son problemas de diseño político. El 13 de marzo el presidente de la República, de acuerdo a la CADEM, tenía un 57% de aprobación y un 34% de rechazo. La secuencia muestra en el 8 de abril un 54% de desaprobación y un 41% que hay otro punto de rechazo. Que es lo mismo que tiene hoy. La última encuesta de ayer no se ha movido mucho. No se ha movido, sí, pero es un desplome. Sí. Y es un desplome que tiene que ver principalmente con la valoración que está haciendo la ciudadanía respecto del alza en el costo de la vida. Yo discrepo de la idea que plantea Raúl en relación a que el problema remite a las familias más vulnerables. Evidentemente que el traspaso del valor de los combustibles hacia las familias tiene presión inflacionaria transversal. Y no creo que sea un problema que se restrinja o se anide exclusivamente en las familias más vulnerables. Creo que es transversal. Llega el impacto de la clase media, al uso del vehículo y en consecuencia a la cadena de gastos que se generan a partir del combustible. Entonces creo que la evaluación es negativa y no veo que el gobierno quiera enmendar en ese sentido. Entonces, más allá de la ingeniería electoral que se haga respecto de énfasis discursivos, en los hechos hay una presión inflacionaria que va a ir creciendo y hay un costo en la vida que va a ir depreciando los ingresos. La UEF está en sobre 40.000 pesos. Entonces, son datos objetivos que las familias están ponderando, indistintamente del diseño legislativo que se quiera hacer más juicioso o menos juicioso. Sí, decía acá hace un ratito el diputado Benjamín Moreno del Partido Republicano que dentro de la lógica del gobierno esto de sincerar los precios, en el fondo, no había otra alternativa. O sea, había otra alternativa sobre la mesa, pero dentro de la concepción del gobierno no había otra alternativa. Yo voy a poner un parámetro comparativo. Cuando el presidente Boric asumió el gobierno, el precio del barril de petróleo estaba a $100 y un poquito más a propósito de la guerra de Ucrania y Rusia. Y del mismo modo la presión inflacionaria estaba en el 9%. Así todo, se pudo estabilizar la situación económica sin traspasar el costo a las familias. Entonces, el gobierno tenía margen de acción. El problema es que actúa ideológicamente desde el punto de vista de la acumulación y del aumento de costos en las familias. Sí, entre los economistas tiende a ser más consensual que en algún momento había que transparentar la situación. Ahora, transparentar la situación no quiere decir ejecutar la medida de una vez, así como
como se hizo necesariamente. A rajatabla, claro. Así es. Además porque el escenario es incierto. Yo lo conversaba y más temprano con el diputado Moreno. Yo era de los que pensaba que el conflicto en Medio Oriente iba a ser muy largo, y puede serlo, pero también a propósito de las últimas informaciones conocidas, es posible que haya el encaminamiento hacia una suerte de acuerdo más duradero de paz entre Irán y Estados Unidos. No lo sabemos. Entonces, no lo sabemos. Claro. Pero claro, si llegara a ocurrir lo segundo, a lo mejor podría, sobre la base de ese eventual escenario, pura especulación, juzgarse como una sobrereacción la decisión de tomar una decisión tan drástica, habiendo ocurrido la primera apenas algunas semanas antes, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos en la medida que ocurre. Patricio, ese era justamente uno de los argumentos que yo tenía cuando se tomó la decisión. ¿Por qué nos anticipamos si hay una guerra que puede durar 2 semanas, 3 semanas, y aquí se está diciendo como que la guerra va a durar, no sé, 1 año, o va a ser muy, muy larga? Si todos los países del mundo tuvieron que subir el precio de la benzina, ¿puedo decir algo? Siguiendo el mismo argumento de Raúl, ese es un gran problema o un gran error del gobierno, y que es equivalente al debate de violencia: instrumentalizar la agenda, porque si no había claridad respecto de los alcances de la guerra en Medio Oriente, ¿por qué actuar tan precipitadamente? Y esa precipitación tiene que ver con instrumentalizar la agenda política de manera reiterativa, forzar el punto político más allá de lo razonable. Yo creo que eso es lo que yo creo que está cambiando en esta nueva forma de discutir los proyectos con el ministro de Interior y el ministro secretario general de la Presidencia. Yo creo que hay conciencia de eso, que no se puede actuar de esa manera porque tiene un costo político alto, como lo han demostrado las encuestas. Bueno, y coincidentemente, y no por casualidad, sino por causa y efecto, los ministros Alvarado y García Ruminot son, qué duda cabe, los 2 ministros más políticos del gabinete, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del panel. Raúl Celis, como siempre, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. Saludos a la ciudad de Viña del Mar. Muchas gracias. ¿Tú vives en Viña, Raúl? ¿Vives en Viña? En Viña. Estaba mirando, está horroroso el día. Sí, en Viña del Mar vivo yo. Nací en Viña y he vivido toda mi vida, o prácticamente toda mi vida, en Viña. Muy bien, muy bien. Marcos Barraza, muchas gracias por haber venido. Gracias, Patricio, Monse y Raúl. Bueno, y con Montserrat vamos a ir un breve alto, aunque yo me quedo para tener una última conversación antes de que se acabe la semana en Radio Análisis. Por cierto, en la Radio Universidad de Chile y en Uchile TV continúa. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? No. No, porque la red social solo se los presta, y si se van de ella, el contenido se pierde. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl.